lo que estamos tratando, que es acerca del reino, los principios del reino. Y algo que es importante que nosotros entendamos por la misma escritura que dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, inicia: y en el principio creó Dios. Así arranca más o menos el Génesis, ¿no? En casi todas las versiones. Nos habla de un principio y nos habla de un creador, y después de que nos habla del principio y cómo empieza a crear, nos habla de todo lo que el Señor ha creado, que es lo que conocemos hasta el día de hoy. Bueno, y hay muchas cosas que todavía no hemos visto de lo creado por Dios. Entonces, es imposible que una creación se mantenga sin el fundamento. Dice en el principio, y el principio de todo lo creado es que el creador sostiene la creación. Es absolutamente absurdo y tal vez inmaduro de nuestra parte pretender sostener algo en nuestra vida o sostener nuestra vida misma sin depender del creador. En el principio creó Dios, y sin el creador nada, absolutamente nada se puede sostener. Separados de Dios nosotros nada podemos hacer. Se dice Jesucristo es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Es tener un camino que ya sabemos cuál es, se llama Jesús, y muchas de las cosas que debemos hacer ya las conocemos a nivel general. Hay una voluntad general desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una voluntad que se expresa de manera general y hay una voluntad que es específica de parte de Dios para nosotros. Esa específica entra a obrar en determinados momentos específicos de nuestra vida. Si yo quiero saber qué hacer con respecto a X o Y situación, yo tengo que irme a la Escritura y mirar qué dice la Escritura con respecto a X o a Y situación, porque ahí mismo en la Escritura estará el fundamento que Dios tiene para sostener ese X o ese Y. En el principio creó Dios. Sin el sustento de Él es imposible cualquier cosa que queramos hacer. Jesús es el camino y debemos ser claros en algo, y es que Él partió, y lo vamos a leer por la Escritura, lo vamos a mirar acá, pero Él partió y dijo que no nos iba a dejar huérfanos y que después de que Él partiera nos iba a rogarle al Padre para que viniera a nosotros el Consolador. Y el Consolador no solamente es aquel que viene a sanar, es aquel Paracletos, que es sustento, que es ayuda. Pero hay un punto en nuestra vida donde nosotros entramos en aguas más profundas y conocemos al Espíritu Santo no solamente como el que consuela y el que sostiene, sino aquel que agita todo dando vida constantemente, aquel que está en continuo movimiento y removiendo en nosotros todo nuestro interior para traer vida y traer luz. Entonces, vamos a mirar lo que dice la Escritura, porque es importante conocer a la persona del Espíritu Santo. Cuando Jesús mismo habla de la promesa del Espíritu Santo, no se está refiriendo a Él como una cosa, como una energía. Él está usando un pronombre en el texto original. Si ustedes lo pueden mirar, yo estoy estudiando un libro acerca del Espíritu Santo, y si ustedes pueden mirar todo el contexto cuando Él habla de esa promesa llamada Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Él lo nombra como una persona usando un pronombre, no porque tenga sexo como tal, sino que lo nombra como una persona. Al Espíritu Santo se le nombra como la tercera persona de la Trinidad. Y es demasiado importante entender que Jesús es el camino y es el qué, y el Espíritu Santo es el cómo, porque Jesús es el qué y Él nos dice muchas veces qué hacer, o todo el tiempo qué hacer, y nosotros en varias ocasiones desconocemos el cómo. Y es muy complicado saber qué hacer sin saber cómo hacerlo. Que a ti te digan, haz esto, esto y aquello, pero sin que tú conozcas el cómo, en términos humanos, nos daría prácticamente lo mismo. Es tan importante el Espíritu Santo como la presencia de Dios Padre gobernando desde el trono,
como la obra redentora de Jesucristo en la cruz, como la presencia actual del Espíritu Santo dentro de nosotros, esa gloria que tenemos dentro de nosotros, esa fuerza que nos da Él para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Él es el acompañante y la guía en medio del camino llamado Jesucristo. Entonces, muchas veces la gente se frustra aún dentro de las mismas iglesias porque saben qué deben hacer y saben las promesas que Dios les ha entregado. En su vida hay promesas y Dios hará esto y Dios hará aquello. Y saben el qué va a pasar, pero no desconocemos el cómo. Y es acá cuando nosotros tenemos que clamar con todas nuestras fuerzas y tirarnos delante de Dios y postrarnos y entender lo que dice la Escritura: clama a mí, yo te responderé. Clamor, un gemido que es indecible, que muchas veces ni siquiera nosotros podemos hacerlo, porque dice la Escritura que no sabemos pedir como conviene. Es ahí cuando necesitamos que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros gima por nosotros, clame, interceda por nosotros, como dice la Escritura, con gemidos que son indecibles. El don de las lenguas no es una falacia para los escépticos. Es que el carnal todo lo mide en términos de carne. El carnal todo lo habla en términos humanos. El carnal todo lo escucha en términos de carne. Escucha un balbuceo y no entiende porque es carnal. Pero el espiritual, el que empezó a caminar en aguas más profundas, el que llegó al nivel de que ya no conoce al Espíritu como el Paracletos y el Consolador, no solamente en esos dos aspectos le conoce, sino aquel que se ha tomado el tiempo para sumergirse. Acuérdese lo que vio el profeta de las aguas que corrían del templo. Primero los tobillos, luego la pantorrilla, y hasta que el agua es tan profunda que ya no se puede cruzar caminando. Tú necesitas sumergirte en esa agua, nadar, sumergirte en esa agua. Es necesario que lo hagamos para que podamos entender que todo esto es real. Para ellos es locura, para los que no entienden y no creen. Para los carnales y humanistas esto es una locura, porque el humanismo se ha basado solamente en el yo, en el ser, en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, en cómo tú te percibes, en que si tú te percibes de esta manera, tú puedes ser lo que tú percibes. Y no se trata de eso. Se trata de creer en la palabra. Orábamos ahora con que somos hechura de Dios, creados en Cristo. Volvemos a lo mismo. Tal vez no salgamos de ahí y tal vez necesitemos no salir de ahí. Creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, pero creados en Cristo Jesús. ¿Cierto? Y dice que ¿qué? Luego el mismo texto nos dice a nosotros qué es lo que pasa. Si somos sus hechura, somos esa obra maestra, como lo dice él. Dice que hay unas obras que él ya preparó de antemano para que camináramos en ellas. Debemos entender que hay unas obras que ya fueron dispuestas para nosotros. Dice que en su libro está escrito todo sin que falte absolutamente nada. Usted y yo vamos a estar frustrados y estancados hasta que no cumplamos el propósito para el cual vinimos a esta tierra. Nosotros no vinimos como vino el resto de la gente. Hay gente que viene a nada, en serio. Y tengo que decirlo. Hay gente que vino a existir, a procrear, y algunos ni siquiera un aporte le hacen a la sociedad. Usted es élite. Usted es élite. Por favor, ubíquense. ¿Qué es élite? Porque les voy a decir por qué son élite. Porque juntamente están en esos lugares celestes, con Cristo Jesús, los que Él ganó para nosotros. Élite, élite. No es cualquiera. Ahora, somos élite en el reino espiritual. Delante de Dios somos polvo y barro, ¿sí? Ante Él nos rendimos por completo y renunciamos y dejamos absolutamente todo lo que podamos hacer y lo que podamos conquistar, todo lo ponemos a los pies del Señor. Todo lo estimaba el apóstol Pablo como basura. Nuestros títulos sobran, nuestras carreras sobran, nuestras profesiones sobran, todo lo que podamos conseguir a nivel material, todo eso sobra, queridos, todo eso es basura
lo decía el apóstol, eso es nada. Lo ponemos a los pies del Señor porque en el reino espiritual somos élite y somos polvo delante de nuestro Creador. Dependemos de Él y todo lo que logremos en nuestra vida es por Él y para Él. Entonces, nos estamos ubicando en el plano del reino espiritual y estamos reposicionándonos. Nos estamos reposicionando. Y dice la Escritura, en Hechos capítulo 1, verso 2 al 5, voy a leer la Reina Valera 20:15. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes, indubitables, dice la otra versión. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca de ¿qué? ¿De qué les hablaba? Van a tener carros, van a tener casas, más profesiones, más joyas, más fama, más reconocimiento, van a ser un poquito más elocuentes, van a ser. El Señor Jesús, después de resucitar, se aparece durante 40 días con su gente. Después de que padeció y les muestra, es indubitable. Viene con pruebas completamente convincentes de que es Él y no es otro, es Él, que fue el que resucitó, murió, peleó con el infierno y ha vencido el infierno, venció a la muerte y está vivo. Ese es nuestro Dios, el que venció a la muerte. Por eso, quienes le amamos tenemos una esperanza clara y es el lugar al cual vamos. Entonces, es tan importante esto que para el Señor fue prioridad. Aquí ya no se dedica a alimentar multitudes, ni multiplicar panes y peces, ni a sanar enfermos. Aquí está hablando las verdades sobre el reino, y es que todo lo anterior que acabé de mencionar corresponde a una pequeña parte. Es una pequeña parte de lo que es el reino de Dios. Busquen el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene. O sea, lo demás que acabé de hablar es añadidura del reino. Sí es del reino, pero es la ñapa, la añadidura, ¿ya? El Señor Jesús duró 40 días, 40. Y el número 40 es un número bien profético, es profético en gran manera. 40 días duró en el desierto. 40 días tenía que pasar el pueblo por el desierto para llegar a la tierra prometida. Lo que el pueblo en su desobediencia no logró para llegar a la tierra prometida, nuestro Señor allí, 40 días conquistó en el desierto lo que al pueblo le quedó grande, de atravesar 40 días por el desierto para vencer y llegar a la tierra prometida. Nuestro Salvador, 40 días venció en el desierto por nosotros, para que la tierra prometida 40 días después esté con nosotros. 40 días después de resucitar se dedicó a enseñarle las verdades grandes, maravillas acerca del reino. Me hubiera gustado estar allí, lo estuvimos. Tenemos lo que nuestros sentidos pueden recibir, lo que nuestra vida en su misericordia puede recibir. Pero qué honor y qué privilegio, 40 días con el que resucitó, con el que ya está vestido diferente, con aquel que ahora nos muestra que era real lo que antes la gente dudaba, aquel que quería meter sus manos en las llagas y está ahí. Les dio de comer. Cuando Pedro se sintió tan defraudado y tan decepcionado, se sentía defraudado de sí mismo por haber negado a aquel que él le amó con su mirada. Mientras lo amaba, él lo negaba. Pedro se sentía avergonzado, se sentía defraudado, decepcionado, frustrado, porque mientras él negaba a aquel que le amaba fielmente y apasionadamente, estaba muriendo por él, aquel que estaba sufriendo martirio y dolor en su cuerpo, mientras él le negaba, él sufriendo con sus ojos de amor, lo miró y lo amó. Ese es el Señor de amor que nosotros tenemos. Ese aquel que nuestras fallas y rebeldías lo han traspasado también. Aquel que nuestros pecados lo han escupido también. Aquel que nuestras malas palabras y malas decisiones han gritado: crucifíquenle a él, suelten a Barrabás. Ese que es capaz de amar cuando le hemos negado. Wow.
Si eso no los apasiona a ustedes, no sé qué les puede apasionar, porque eso me hace apasionar cada día más. Es que mi vida vibra de amor y de pasión por una persona que me amó hasta la locura, como nadie más me ha podido amar. Si tú no lo puedes amar a Él como Él te ama, pídele a Él que se te revele para que tú puedas entrar en amor, apasionados por Él, al punto que tú digas, hasta mi vida, si es necesario entregártela hasta mi vida, pero no voy a negar lo que tú eres en mí. Hasta mi vida la puedo entregar porque te amo. Ese Señor de amor, ese Jesús de amor, que amó a Pedro y lo perdonó mientras él negaba su amor. Ese Pedro que se siente decepcionado de sí mismo por fallar y que se siente decepcionado de todo lo que está pasando porque hasta ese punto no entiende nada. Ese Pedro que vio que lo llevaron al sepulcro y del cual se dice que ha resucitado, pero que todavía no ocurre nada. Ese Pedro que decide volver atrás. Como muchas veces algunos de nosotros hemos vuelto atrás. Bueno, acá tal vez no, en otros países lo han hecho otras iglesias. Gente que se ha sentido decepcionada de su carne por haber fallado. Gente que se ha sentido decepcionada por no encontrar respuesta como clamó por respuesta. Gente que se frustra y se siente triste en algún punto porque las cosas no funcionan, no a su manera, no hay respuesta, no ocurre lo que pensó que iba a ocurrir. Gente decepcionada que decide volver atrás. Y Pedro ha decidido volver atrás y pescar nuevamente, y hasta se despojó de su ropa. Y cuando le dicen, es que hay alguien allí, a la orilla, ¿quién es ese? Y pongan la barca hacia allá y todavía no sabe quién es ese. Todavía no reconoce que fue a él que sus palabras traspasaron y su rebeldía traspasó. Todavía no lo entiende. Cuando dice, hemos tratado de pescar, no hemos pescado. Pero bueno, después de esto vuelve a ocurrir el milagro de la multiplicación de los peces. Y es ahí cuando se lanza y dice, este es, porque estaba desnudo, estaba sin ropa y busca a aquel que en la orilla, inclusive en la orilla, le tiene provisión, le tiene el desayuno listo, caliente para que se siente a comer. Es ese Dios de gracia, es ese Señor de gracia. Ese Dios de gracia al que muchas veces le hemos dado la espalda y Él nos está esperando al otro lado con un banquete preparado para nosotros. Yo le decía a Nicolás, yo creo que esa comida sabía delicioso, y Nicolás me dice, bueno, la culinaria en esa época no era tan buena, pero yo le dije, lo tocó Él, y solamente con que lo haya tocado Él ya era un manjar, ya era un acto de gracia y de misericordia, porque ¿quién me cocina a mí y me atiende a mí después de lo que yo acabo de hacer? Es más, me devolví, no solo le fallé, no solo lo negué, lo traspasé, me devolví, en vez de esperar por su promesa. Y ahí está Él esperándome, diciéndome, hay gracia todavía sobre tu vida. Y es lo que Dios quiere decirnos hoy a todos nosotros. Hay gracia hoy y misericordia al otro lado para ti. Hay misericordia extendida sobre tu vida y sobre lo que tú amas. Hay gracia y misericordia del Dios eterno. Hay un banquete esperando por ti, que cuando tú comas tú vas a sentir todo el amor y la misericordia de aquel que te amó hasta la muerte. Dice que el Señor estuvo 40 días con aquellos que Él había escogido, y la Escritura es clara. Tú dirás, muchas veces quisiste dejarlo a Él y no me vas a decir que no. Muchas veces quisiste volver atrás. Muchas veces quisiste abandonar esta causa, y lo sé porque lo sé, porque en algún punto también quise abandonar y dejar esto atrás. En algún punto miré y dije, quiero no seguir caminando, esto está muy difícil, valdrá la pena. Y todo lo que puede mandar Satanás sobre nuestras vidas para sacarnos del camino. Y lo pensé y lo consideré. Y Dios en su misericordia una vez más me abrazó y me recogió. Y es porque cuando tú eres llamado por Dios, tú no te puedes ir, porque lo que el Señor escogió en su mano nadie se lo puede quitar a Él. Si subiera a la montaña, allá está tu espíritu. Si quisiera esconderme bajo una piedra, pues allá también está el Espíritu de Dios. Y donde me quisiera esconder,
No hay lugar donde el omnipresente no pueda llegar. No podemos escondernos de su presencia ni de su amor. No nos podemos esconder. Ya tú no puedes, acá ya, esto, ahora sí como dijo la hermana hace algunos años, esto es como la mafia. Entraste aquí, de aquí ya no te sales. Aquí ya nunca vas a renunciar ni vas a salir porque tú eres sellado, amado, escogido por Él. Dice que le enseñó mandamientos a los que Él escogió. Él solo le enseña a los que Él escoge. Él solo te enseña a ti porque Él te escogió a ti. Y dirás, ¿qué tengo yo? Pues no tienes nada. Porque lo vil y lo más menospreciado fue lo que Él escogió para avergonzar a aquellos que son muy grandes. Por eso estamos acá, porque somos nada. Y gloria a Dios por eso, porque es el mejor escenario para que Él pueda glorificarse. Dice más adelante, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, dice, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Miren, esto es imposible sin el Espíritu de Dios. Tenemos ya el camino. 40 días duró más de los 3 años. 40 días recibiendo doctrina y palabra y enseñanza. Pero les dijo, no es suficiente. Se necesita el bautizo del Espíritu Santo para que ustedes puedan salir y llevar a cabo esta obra. Es imposible salir a hacer algo sin el Espíritu de Dios. No ocurre nada, es imposible sin Él. Y les dice, tienen que quedarse acá más tiempo. Él dice, se van a quedar acá. Y lo más tremendo es que no les dice cuánto. Hasta acá usted lee y no se sabe qué. La instrucción es clara, no se vayan de Jerusalén. Por eso vienen unas personas que van camino y van tristes, frustrados y aparte de esto van amargados, decepcionados de todo en la vida porque dicen, y nada pasó. Y nos dijeron que resucitó, pero y nada pasó. Para que el Espíritu Santo bautice a alguien y lo llene por completo, tiene que haber obediencia. No hay bautizo ni plenitud del Espíritu Santo si no hay obediencia, no la hay. Es que miente aquel que quiera pretender que el Espíritu de Dios le llene sin que sea obediente. Si el Señor te dio instrucción, ayuna, ayunas. Si el Señor te dijo, madrugas a orar, madrugas a orar. Si el Señor te dice, adora, adora. Si Él te dice, lees, lees. Si Él te dice, estudia, estudias. Si la instrucción de Dios fue tan clara, ¿por qué cuesta obedecerla? No hay bautizo, no hay llenura si no hay obediencia. El Señor les dijo, se deben quedar acá. Por eso aquellos dos iban frustrados, porque se fueron de Jerusalén, descendieron a Emaús, iban para otro lugar, tenían que quedarse en Jerusalén. Y el Señor nos dice, vamos a guardar la unidad de la élite. Se va a guardar la unidad, se va a guardar el aplomo, se va a guardar la humildad, se va a guardar todo esto. ¿Qué nos guarda? ¿Qué nos guarda? ¿Qué nos guarda? ¿Qué nos guarda? Orar, leer, adorar y obedecer. Porque la obediencia es fe. Pero es lo mismo que hemos aprendido, sí es lo mismo. Y es lo que tenemos que practicar a diario. No hay otra cosa. No hay una revelación nueva. Va a venir revelación en tanto a qué pasos vamos a dar, cómo vamos a poner. Por eso oramos antes de. Empezamos a hablar emocionados, vamos a hacer esto y aquello. Y dije, vamos a orar. Le dije, varones, oren ustedes porque reconozco la unción que hay sobre el hombre. Sobre los varones hay una unción muy importante. Por eso dije, los varones van a orar. Y van a dirigir los hombres el tiempo devocional. Vamos a clamar y a suplicar. Después de que hacemos lo que debemos hacer, que es nuestra parte, depender de Dios, le pedimos al Señor que traiga la sabiduría y la iluminación, la revelación, que Él pueda quitar la cubierta de aquellas cosas que no podemos muchas veces ver. Y es lo que hace el Espíritu Santo, fue lo que les dije la vez pasada sobre la revelación, ¿se acuerdan? Eso debe ser tan claro para nosotros, porque ya sabemos qué hacer, tenemos el camino, qué, y estamos clamando por el cómo hacerlo. El cómo, y es acá cuando el Espíritu Santo dice, quédense en Jerusalén,
seguimos orando, seguimos avivando nuestras vidas, seguimos llenándonos de Dios, porque sé y soy consciente que el enemigo también sabe, no es omnisciente, pero él sí sabe todo lo que Dios puede hacer cuando una persona se rinde por completo a él. Por eso tira a atacar y levanta tempestades que ocupan días, meses y años. Yo les pido, por favor, ya fue suficiente el tiempo pasado, como dijo el apóstol Pablo. Fue suficiente el tiempo pasado para hacer todo lo que era malo. Yo digo otra cosa, fue suficiente todo el tiempo pasado para andar viviendo para nuestra carne. Pueda que no fuera ya en pecado, porque ya llevan tiempo preparándose, pueda que no, pero por favor, ya es tiempo de... Porque el día que estemos delante del Señor no podemos decir, yo enterré los talentos. ¿Por qué? Porque esto y aquello. Porque eso solamente va a revelar dos cosas, como aprendíamos ayer. Hay ¿qué? Orgullo y hay ¿qué? Desconocimiento de Dios. Eso fue lo que el tipo hizo en la parábola, ¿se acuerdan? Orgullo y desconocimiento de Dios. No podemos caer en ese pecado, eso se llama pecado. Pecado. Se llama por su nombre, pecado, miedo, pecado, orgullo, pecado. Es lo mismo, pecado. Desconocer a Dios y decir que Dios es una cosa diferente a lo que Él es pecado también. No reconocer sus atributos, estamos perdidos. Porque entonces, ¿cómo voy a ir a la eternidad a vivir con alguien a quien yo ni conozco? Si es tan delicado casarse con un desconocido, si es delicadísimo. Dios es celoso. Él como esposo es celoso. Es delicado que yo no conozca a mi esposo. Entonces, dice que Él les ordenó que no se fueran. Pasaron 10 días más. 10 días más. Él nunca les dijo 1 día, 2 días. Hubieran podido pasar los días que Él quisiera. Él decidió que fueran 10 días y nos encontramos con 10 días que son proféticos también. ¿Qué son 10 días? ¿Qué es 10? Si hablamos de que el 2 es gobierno, ¿qué es 10 para ustedes? ¿A qué les habla? Porque hay muchas cosas que hablan del número 10 en la escritura. ¿Qué es? A ver, ¿de qué se acuerdan? Lancen una, por favor. Para que en el video quede que hay gente, porque es que en serio. Las risas grabadas, por favor. 10. A ver. ¿Cuándo vimos la primera vez el número 10 en la Biblia? Las plagas. Las plagas. El número 10 te habla a ti de libertad. Libertad trae el número 10, es profético. Te habla de las 10 plagas con las cuales nuestro Dios peleó contra Egipto, lo humilló y lo venció por completo. Tanto así que después de las 10 plagas decide abrir la mar y devorar a todo el ejército con su poderío militar. 10. Después del número 10 se puede cantar el cántico de María. Después del número 10 pasaron las 10 plagas. El Señor, para sellar con su gloria, se traga, devora, acaba, aplasta por completo ese ejército opresor. 10 después de que Él establece esa libertad y su imperio, su gobierno y su señorío. Entrega a través del número 10 el decálogo, lo que es 10, los mandamientos. Entonces no hay libertad si no cumple los mandamientos de Dios. No hay libertad, no hay conquista, no hay emancipación, no hay libertad, no hay. No existe la libertad si tú no cumples y trabajas y te esfuerzas por mantenerte en esos 10 mandamientos. Pero es que eso es del Antiguo Testamento. Miren, les voy a decir una cosa. Eso no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Eso es simplemente voz de Dios, el dedo de Dios. Es la mano de Dios diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Es sencillo. Y Jesucristo vino a resumir la ley, esos 10, lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, con todo tu ser, que cada molécula, que cada átomo, que cada parte pequeña que te compone lo ame a Él. Que lo ame con todo. Todo nuestro ser lo tiene que amar a Él. Y dice que el segundo es muy parecido. ¿Amarás a quién? Empezamos por el próximo. Vamos a empezar por el próximo porque es que la palabra próximo es clara, próximo. Si yo no puedo amar al que está a mi lado, ¿cómo puedo pretender que amo a Dios?
Si yo no puedo amar, es que el que está más al lado de uno es el que más la piedra le saca a veces. Es que tú no sacas chispas. A ver, hierro con hierro se aguzan, hierro con hierro se sacan filo. Si los dos hierros están a esta distancia, no se tocan, no pasa nada, no se pulen, no se moldean y no pasa nada, y desde esta distancia se pueden saludar el uno al otro en la amabilidad de la diplomacia, en la amabilidad del amor. Y cuando se vean, quizás se saluden, se abracen, hola, se choquen. ¡Ay, qué genial verte! Pero cuando estos dos se separan, cada uno está en su punto. Pero si están cerca, dice que uno solo puede ser vencido, dos pueden hacer frente, pero si el Señor está en medio, son invencibles. Pero esos dos y el Señor en el centro, queridos, nos estamos moldeando. La diferencia es que esto no es para destrucción. Esto no es para destrucción. Esto es para hacer equipo. Y el Señor está en medio, entonces es diferente. Entonces debemos nosotros ser muy claros y objetivos en esto. ¿Ya? ¿Sí estamos ubicándonos? ¿Nos vamos ubicando? Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Yo creo que esto es algo que si Jesús dice, hey, la ley se va a resumir en que ames a tu prójimo como a ti mismo, es porque tampoco es que sea muy fácil. Cuesta. Amar es una decisión, amar no es un sentimiento. Si tú quieres amar basado en las emociones, te voy a decir una cosa. El hombre carnal, el que no es espiritual, se decide basado en la carne. Entonces, juzga según la carne, quiere y anhela según la carne, desea según su carne, siente y palpita y se mueve según su carne, su alma, sus emociones. El carnal decide según la carne, llama según la carne, anhela según la carne, comparte según la carne y decide y se inclina según la carne. Ojo, préstenme atención acá y no se dejen distraer por ellos o si no, no vuelven. Por favor. Miren, el que es carnal toma decisiones desde las emociones. Acá hay un punto. Y es que el que ya está empezando a nadar en las aguas del Espíritu Santo tiene que tomar decisiones basadas en el Espíritu de Dios. No según la carne. ¿Quién les dijo a ustedes? Ay, es que me mueve el tapete. Ay, es que me mueve el piso. Es que siento. Es que aquí y es que siento. ¿Saben qué les digo? Esos sentires fundados solamente en carne, sin el Espíritu. ¿Saben qué hizo el pueblo cuando quiso carne? De la carne se sació tanto que la carne se podría dentro de su ser y se enfermaron y se murieron en el desierto. Esperen un momento. Es que es tan chévere, es que yo siento y es que sentimos. Y yo la vez pasada hablaba con los muchachos y les decía, ojo, lo que dijo el apóstol, temo por ustedes que si la serpiente engañó, es que engañó a Eva, lo logró engañar. Los sentidos son desviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Ojo con los sentidos porque eso es lo peor que puede ocurrir. Entonces tú no amas según tu carne. Es imposible amar desde la carne. Porque es que el amor no es un sentir. Tú te levantas sintiendo orar 20,000 horas hoy. Y mañana tal vez te levantes diciendo, ay, no tengo ganas de absolutamente nada. Y si tú dejas que tu carne te gobierne, te digo una cosa, lo que produce la carne es para destrucción y muerte. La carne no produce para nada bueno, nada, en serio. La carne es un enemigo. La carne es un enemigo que nos toca vencer cada día. La carne, si nos ponemos a darle a la carne todo lo que la carne pide, en algún punto el pecado dice que alcanza, la maldición alcanza. Y no hay maldición sin causa. Entonces, ojo con esto porque no podemos tomar decisiones desde la carne. Por eso el carnal todo lo mide desde la carne. Desde lo que, ay, es que a mí me pareció, es que sentí, y esos sentires, no. El amor es una decisión. El amor es una decisión. Si tú no decides amar a tu prójimo
como a ti mismo, estás mal. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. En ese segundo mandato se está resumiendo todo el decálogo. El primero y el segundo que Jesús menciona reúnen ese número 10. Entonces, para que venga bautizo del Espíritu Santo, tenemos que cumplir a cabalidad con estos 2 mandamientos que resumen los 10 anteriores. Y entonces tengo que empezar a practicar el amor, la decisión de amar a aquel que me saca chispas, aquel que me irrita muchas veces, que ataca mi paciencia, porque es que la ataca, porque me fatiga, porque me drena, y es ahí cuando tú dices, tengo que cumplirle a él, porque necesito llenura del Espíritu Santo y no puedo arriesgar por una rencilla o una molestia de mi carne. No puedo por una rencilla y una molestia de mi carne que le incomodó a mi carne, porque es mi carne, es mi ego, es mi orgullo, lo que se duele. No puedo por una rencilla de mi carne arriesgar la llenura y el bautizo del Dios que da vida, que sostiene, que levanta, que fortalece, que sana y que libera. No puedo, porque necesito caminar bajo cielos abiertos, porque voy para la tierra prometida y porque cualquier cosa que yo haga mal en este plano físico, desde mi linda carne, se puede tirar mi entrada a la tierra prometida. O si no, vayan y pregúntenle a todos los que quedaron tendidos en la rebeldía en el desierto, pregúntenle. Si pudieran entrevistar a los de Coré, ¿qué les dirían? Es que se los tragó la tierra. ¡Ah! Dios santo. O vayan y pregúntenle a la familia de Acán, que escondió lo que no tenía que esconder. ¡Ah! Sí. Resulta que si yo amo a mi próximo como a mí mismo, no le doy rienda suelta a mi carne y a la rencilla y al ego de mi carne y lo que mi carne quiere, y le cumplo al Señor. Porque más importante que lo que mi carne quiera satisfacer, un platico de lentejas en un momento, más importante que eso es la tierra prometida que se llama eternidad, para la cual todos vamos. Amén. ¿Quién quiere bautizo del Espíritu Santo? Nos levantamos con pies, manos, eso decimos, sí, yo lo quiero. Pues entonces, para que haya bautizo tiene que haber obediencia, porque el número 10 me habla de obediencia. ¿Qué me dice? Obediencia. Me habla de libertad, del poder y la gloria de Dios peleando para defenderme de la opresión de Egipto, pero me habla a mí de mi parte, la obediencia. Amén. Amén. ¿Estamos? Vamos a leer Romanos 14, 16 al 18. Esto es Dios habla hoy. Dice, no den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. A ver, vamos a ponernos en contexto. Siempre la gente va a tener que decir algo de nosotros, así hagamos las cosas bien. Siempre va a haber algo que puedan decir. Van a hablar, sí o sí pueden hablar. Pero que delante de Dios el obrero sea irreprochable, irreprensible delante de Dios. Esa es su función y es la mía. Delante del Señor dice, no den lugar a que se hable mal de lo bueno que hay en ustedes, del bien. El contexto de esto en el libro de Romanos está hablando de ciertas prácticas judaizantes que querían imponerle a los gentiles y que juzgaban a los gentiles porque ellos no, como nosotros siendo gentiles, no observábamos todo el judaísmo ortodoxo, ni las prácticas, ni el pan sin levadura, no hacemos todas esas prácticas. Nosotros somos gentiles y sobre nosotros no aplica eso en realidad, no lo aplica. Somos occidentales y somos gentiles. No es nuestra cultura y el Señor lo sabe, por eso levantó al apóstol Pablo como evangelista y apóstol para nosotros. No nos incluye a nosotros. Ahora, si hay judíos cristianos nacidos allá y que son judíos y ellos lo practican, bueno, somos colombianos y cuando se nombra nuestro himno tenemos ciertas
posturas y bueno, es cultural, ¿ya? Nosotros somos gentiles y fuimos injertados en el olivo. Ahora, dice que por causa de la comida, por algo que es tan externo, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. A ver, no nos enredemos en otro tipo de cosas, por favor, no vamos a entrar a enredarnos. Necesitamos el bautizo del Espíritu Santo, pero no podemos estar dando pie, dice acá, dando lugar a que se hable mal afuera del bien de nosotros. Mire, por favor, cuiden su testimonio, cuiden su testimonio. No hagan cosas buenas que parecen malas. Ay, pero es que el hábito no hace al monje. Sí, es cierto, pero por el hábito tú reconoces al monje. Sí, ay, pero es que no es externo. No, pero externamente sí debe haber algo que se revele de tu interior. Ay, pero es que yo amo a Dios y yo ando con la mini más mini, hablando de minifalda. Ando con la ropa así ya está. Es que usted le mira el Facebook y el Instagram a ciertas personas que militan en iglesias y sirven en iglesias, no acá, y esto sí lo digo con toda autoridad, no es acá. Y eso parece la red social del impío más impío. ¿Qué hace una mujer desnudando su cuerpo frente a una cámara y publicitándolo? Eso no es cristiano. Eso no es tener temor de Dios. No es temor de Dios. ¿Qué hace una persona exhibiéndose? ¿Qué es lo que pretende la persona? Ay, pero es que hablábamos de algo, porque yo he escuchado pastores, varones, hablando a la mujer cómo debe vestirse. Y si bien es cierto que a la mujer no se le debe imponer cierto ritual, porque lo que les digo, no, el velo, y eso tiene otra connotación que lo hablaremos más adelante, lo vamos a explicar para que no, la cuestión del cabello, todo eso, el maquillaje y todas esas cosas. Mire, no es eso. Pero ¿qué se revela de la persona? Porque hay una cosa que es atavío, que es en honra. Y otra cosa es la sensualidad. ¿Qué es lo que una persona quiere transmitir? ¿Qué es lo que una mujer está buscando? Transmitir sensualidad, que le miren. ¿Qué es lo que una mujer? Porque miren, si usted dice amar a Dios, y esto de verdad, si nosotras como mujeres, hablo de las damas, si una mujer dice amar a Dios, usted no va a ser tropiezo para un varón. Usted no va a hacerle tropiezo a un hombre para que él peque contra el Dios al que usted hipócritamente dice amar. Porque es hipocresía, es ser hipócrita. Si usted dice amar a Dios, usted no va a hacerle tropiezo a un hombre para que caiga en pecado de inmoralidad en sus pensamientos con su cuerpo, haciéndolo pecar contra el Dios al que usted hipócritamente dice que ama. Ah, sí, lo siento, así es. ¿Qué es lo que usted pretende? ¿Cómo se arregla una mujer frente al espejo? ¿A quién quiere seducir? ¿Qué es lo que la mujer mira? Porque si una mujer igual se puede vestir como una monja, y tal vez la intención de su corazón es revelarle al mundo que es la persona más santa y pura y se cree mejor que otras mujeres, entonces ya ahí ya está incorrecta, porque es igual de pecadora por religiosa. No se trata de eso. Se trata de que cuando una mujer se atavíe, se arregle, o se acicale como los gatos. Cuando una mujer se componga, lo haga pensando que lo que está haciendo debe honrar a Dios. Y no debe estar pensando, hoy salgo y me va a ver fulano, 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 fulano o fulana. Porque a veces muchas mujeres lo hacen para humillar a otras, para opacar el brillo en otras. Porque es que hay gente tan insegura que quiere brillar apagándole la lámpara a otra. A ver, vamos a ubicarnos en lo que es reino. Vamos a ubicarnos. Porque todo esto tiene que ver con bautizo, obediencia. Y si el Espíritu Santo me está diciendo que se hable, se debe hablar. El atavío, como las santas mujeres de la Biblia, como Sara que le decía a su esposo, mi Señor. Mujeres irreverentes, que al marido lo miran como poca cosa, que lo menosprecian, que lo ignoran. Dentro del pueblo cristiano, ay, es que lloro más que mi marido. ¿Y usted quién le dijo que por orar más, usted es más? Si usted puede orar 20,000 horas como los fariseos y su corazón estar pensando en otras cosas, y puede que aquel vaya y se humille y se encierre en un baño y ore menos tiempo y salga lleno de la presencia de Dios porque lo clamó a Él y lo anheló con todas las fuerzas de su ser.
Entonces, perdón, ¿por qué se habla de esto? Porque es que de verdad que el feminismo se ha infiltrado en las iglesias de una manera muy, muy, muy tremenda. Es deshonroso. Entonces, vamos a lo mismo. No den que se hable mal del bien que ustedes llevan dentro. Hay que cuidar el testimonio. Ay, es que hay personas que para la iglesia se visten de una manera, pero para afuera se visten de otra. Ojo, ojo, no sea hipócrita. Hay gente que se pone el disfraz para ir a la iglesia y para afuera se visten de otra manera. Entonces no. Entonces no se está haciendo nada. ¿Con qué actitud se están haciendo? Porque el que pesa los corazones y los conoce es nuestro Dios. Usted no puede decir amar a Dios con su boca, pero desde su corazón las intenciones sean otras. Una mujer se arregla en primer lugar para su marido, la que está casada, para Dios, que es su esposo en primer lugar, y en segundo lugar para su marido en esta tierra. Para nadie más. Para sí misma, para honrar a Dios, pero para su marido. Tiene que buscar agradarle a él, que cuando él le mire le agrade. No vamos a caer en el extremo de que las hermanitas se dejan crecer la barba, el bigote. Sí, porque hay mujeres que dicen, no me importa, Dios me ama y me acepta tal cual, no necesito ni bañarme. Entonces se dejan la barba, el bigote y lo lucen con honra. No. Por favor, hermanas, esto acá no pasa. Bigote crece en otras iglesias, en esta no. Acá no. Acá no, porque estamos en Kingdom. Acá no pasa eso, estamos en Kingdom. En Kingdom no sucede eso. La única que se dejó crecer el bigote fue Abby. A ella sí le luce. A Abby le luce, a los demás no, por favor. Entonces, fíjense ustedes, es importante la intención del corazón. Hombres que salen a la calle demasiados, por Dios. Hombres que uno ve en la calle y ¿es una vieja o es un hombre? Es un señor. Salen licarados, pero por Dios. Unas licras, ¿qué es eso? O sea, el hombre tiene que ser varón, la mujer, el hombre, hombre. Bueno, todo eso tiene que ver con la cultura del reino. Parte de la cultura del reino no es tirar basura en la calle y todo lo demás que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Dejamos hasta acá, queridos. No nos desviamos más del tema, seguimos hasta acá. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son camino de muerte. Por favor, no nos engañemos. Guardemos nuestro corazón, que nuestro corazón sea puro para que todo nuestro ser y nuestra adoración sea pura. Volvemos a hablar lo que dijo David Lewis. Quien conquista tu corazón ha conquistado tu adoración. Quien conquista tus pensamientos ha conquistado tu adoración, fue lo que él dijo. Vamos a entregarle nuestros pensamientos y nuestro corazón al que los merece.